Perdón. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Creo que tenía el micro apagado. Perdón. Eh, Buenas noches. Me presento. Soy Julio Castañeda Morales. Soy estudiante de sexto año de la carrera de medicina. Bien, voy a complementar en esta segunda parte de la ponencia del día de hoy en lo que es el examen físico. En la primera hora han llevado lo que es la anamnesis. Vamos a tratar de complementar lo que es esta parte importante de la semiología. ¿Sí? Bien, vamos a dar inicio. Cualquier consulta, cualquier duda, lo pueden hacer por el chat o también pueden encender sus micros. ¿Está bien? Bien, antes que todo, se me escucha bien, ¿verdad? Por favor, me confirman. Listo, gracias. Bien, vamos a iniciar. Esta es la unidad de neumología. En la parte de examen físico, vamos a abarcar sobre todo lo que es algunos componentes que nos van a servir para poder nosotros recordar algunos conceptos de anatomía, recordar algunos conceptos de algunas enfermedades que ya hemos llevado, quizás ya hemos llevado el curso de fisiopatología previamente, y bueno, vamos a tratar de complementarlo con ello. Este es el contenido de lo que es la ponencia del día de hoy en esta segunda parte. Tenemos lo que van a ser las referencias de espacio anatómicas, el examen físico, del cual va a estar compuesto por 4 ítems. 4 maniobras, en este caso son la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, y también vamos a revisar algunas alteraciones patológicas en cada una de estas. ¿Ok? Bien, aquí vamos a iniciar con lo que van a ser las referencias espacio-anatómicas. Estas nos van a servir principalmente para que nosotros nos podamos ubicar cuando realizamos el examen físico. Pues una vez ya realizada la anamnesis, una anamnesis minuciosa para hacer el caso, hay que realizar 4 procedimientos importantes. Pero antes hay que tener conocimientos previos de lo que ya hemos conocido previamente en los primeros años de la carrera de salud, lo que es anatomía. ¿Ok? Para ello vamos a iniciar recordando algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos, algunas ubicaciones espaciales. Y aquí vamos a recordar principalmente, por ejemplo, algunas ubicaciones, en este caso referenciales. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un pulmón, tanto el derecho, el pulmón derecho, como el pulmón izquierdo. Vemos justamente que acá tenemos el espacio para lo que va a ser el corazón, y es una forma de identificarlo previamente, ¿no? Tenemos también, en este caso, a los pulmones que van a tener las dos fisuras. En este caso, el pulmón derecho, tenemos la fisura horizontal y la fisura oblicua. En este caso, las oblicuas, como lo tienen ambas, se puede distinguir en oblicuo derecho, oblicuo izquierdo. También vamos a tener en cuenta las referencias, en este caso, donde pueden confluir en este caso. Y este caso es, por ejemplo, en la quinta costilla, en este caso de la línea medioaxilar, donde nosotros podemos encontrar estas intersecciones. También hay que recordar que, como vemos aquí, vamos a poder encontrar lo que se puede decir la parte central de lo que van a ser las bases pulmonares, y estas se van a encontrar aproximadamente en la sexta costilla. ¿Ok? Hay que recordar esos datos, por favor. Bien, este es en lo que es la parte anterior del tórax. Ahora, en la parte posterior también hay que recordar algunos conceptos. Por ejemplo, tenemos también las fisuras oblicuas y vemos también aproximadamente la parte final de lo que es el pulmón. Y esta se va a encontrar aproximadamente en la dorsal 10 o en la torácica 10. ¿Ok? Hay que tener estos datos bien en claro. Continuamos entonces con algunas otras referencias, quizás de mayor utilidad, quizás ya conocidas. Y por ejemplo tenemos nosotros al ángulo de Lewis. Esta se va a encontrar en la articulación de lo que va a ser la horquilla con el cuerpo del esternón. Esta nos va a delimitar algunos espacios, por ejemplo en el tórax, esto va a delimitar de lo que va a ser los mediastinos, tanto superior e inferior. También nos va a poder encontrar aproximadamente en la L4 también.
También sirve de referencia anatómica a nivel cardíaco, también como parte de inicio y final del callo aórtico y muchas otras referencias. Importante recordarlas. Quizás en esta parte de lo que es neumología, recordar un poco lo que es la caja torácica, importante recordar que a partir de este nivel, en esta unión de lo que va a ser tanto la horquilla como el cuerpo del esternón, vamos a encontrar el segundo arco costal, ¿sí? Encontramos el segundo cartílago costal que forma el segundo arco costal. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta referencia, esta confluencia, que nos va a favorecer la formación tanto de la horquilla como el cuerpo, este ángulo de Lewis nos va a servir justamente de referencia, porque vamos a encontrar, como hemos mencionado, el segundo arco costal. Y a través de este, nosotros vamos a poder encontrar o identificar los siguientes espacios, tanto el segundo espacio que se encuentra debajo del arco costal, segundo, el tercer espacio intercostal, una vez identificado el tercer arco costal, y así sucesivamente. Por ello es importante recordar este ángulo de Lewis. ¿Ok? Dato, por favor, no se vayan a olvidar. También vamos a encontrar otra referencia anatómica que va a ser el pezón. ¿Dónde se va a encontrar el pezón? Bien, en los varones, para hacer un poco de énfasis aquí, se va a encontrar aproximadamente en el cuarto espacio intercostal. ¿Sí? Este es en el caso de los varones, puedo decirlo así. ¿Ya? Sin embargo, en las mujeres es un poco referencial porque va a depender muchas veces del tamaño de la mama. Pero aproximadamente, o sea, si nos dicen en qué espacio intercostal se encuentran las mamas en las mujeres, este va a ser en el sexto espacio intercostal. Sí, lo mejo aquí para que lo recuerden. ¿Qué más? Tenemos también a la punta de la escápula. Nosotros entonces tenemos ya lo que van a ser los omóplatos de las escápulas. Estas van a tener una disposición en el dorso, vamos a verlas así, repito, ¿sí? En los cuales esto se va a encontrar así, ¿verdad? Este es en la izquierda, este es el dorso, recuerden. Este es el dorso izquierdo y este es el derecho. Entonces nosotros vamos a encontrar lo que va a ser la punta de la escápula. Este aproximadamente se va a encontrar en el séptimo espacio intercostal, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces lo van a usar para algunos procedimientos, sean a veces de referencias, por ejemplo, para que hagan em, toracocentesis, muchas veces se guían de esta parte, muchas veces se guían de lo que va a ser la punta de la escápula para poder guiarse y poder hacer una función adecuada y no evitar lastimar algunos elementos del parénquima y otros en este caso. ¿Sí? Lo dejo ahí para que lo recuerden. También tenemos otra referencia, que este es quizás un poco más general, que es la prominencia espinosa. Y esta nos va a recordar sobre todo para nosotros poder contar lo que van a ser las vértebras de la columna. Y en estas, una de las más importantes de recordar va a ser la apófisis espinosa de la C7. Es la prominente que le llaman. Muchas veces esta es bastante resaltante en lo que va a ser el cuello, y justamente esta como última vértebra cervical nos va a poder ayudar a identificar las siguientes vértebras dorsales y posteriormente. Ok, recuérdenlo por favor. A ver, ¿qué más? Vamos a abarcar también algunos datos espaciales, digamos, y algunas líneas imaginarias para poder nosotros ubicarnos en lo que va a ser el tórax y poder nombrarlo adecuadamente. Por ejemplo, acá tenemos algunas líneas y algunos espacios pintados. Estas se van a poder identificar tanto como líneas como tal y como algunas regiones. Por ejemplo, en esta línea que vamos a poder identificar en esta parte, esta línea se va a denominar la línea medio clavicular. Otro nombre que también quizás lo hayan escuchado es la línea mamaria. Esta, la segunda línea que ven aquí en la imagen que ha aparecido, también va a tener una denominación que se va a denominar paraesternal. Esta, por favor, y que si está resaltado ahí es para que no se olviden. Muy importante, lo van a utilizar para la evaluación tanto de cardiológica como a nivel neumológico.
Recuerden, estas se van a encontrar al lado. Como ven, acá tenemos al esternón. No se encuentra al borde del esternón, sino se encuentra entre lo que va a ser la línea medio clavicular y el borde del esternón, que tiene su nombre como la línea esternal. Y si se preguntan, oye Julio, ¿y cómo se llama la línea que atraviesa por la mitad del esternón? ¿Tiene un nombre? Sí, por supuesto. Y esta es la línea esternal, media esternal, perdón. Es la línea media esternal. Sí. No la confundan con la línea esternal, que es el borde del esternón, con la línea medio esternal. ¿Sí? Cuidado ahí. Esas son las líneas que se van a encontrar en vertical. Entonces, hay también líneas, como van a ver ahí, que van a ser horizontales. Y estas se van a denominar como la línea clavicular, la línea tercera costal y la línea sexta costal. Y estas nos van a ayudar a dividir, en este caso, el tórax anterior en cuatro regiones. Tenemos a la región A, que se va a denominar la zona supraclavicular, la región B, que va a ser la región infraclavicular, la región C como la región mamaria y la región D, que es como la que más conocen, es como la región del hipocondrio. Sí, esta región pertenece también a lo que va a ser el abdomen. Sin embargo, recuerden, también va a ser una parte de división que se va a encontrar gracias a estas líneas. ¿Ok? Eso es con respecto a la topografía de lo que va a ser el tórax anterior. Y en el dorso, sí, también hay una división en el dorso. Hay presencia de líneas y regiones. Tenemos las líneas, por ejemplo, tenemos la línea uno, esta que va a cursar justamente por todas las espinas vertebrales. ¿Cómo se va a denominar entonces? La línea vertebral. Esta línea que pasa por el borde de la escápula y también, si bien la pasa por el borde de la escápula, pero no pasa por encima de la escápula. Ahora, esta línea tiene una característica importante que nos va a servir para poder identificar el borde, y esta denominación que va a tener es la paravertebral, como se denomina. ¿Ok? Y tenemos también una línea que en este caso no está al borde, sino está en medio de la escápula. ¿Cómo se llama esta línea? Se va a denominar como la línea medio escapular. Como ustedes pueden ver, esta línea pasa por la punta de la escápula. ¿Ok? No se vayan a olvidar esas denominaciones, por favor. Ahora, esta línea son las líneas verticales. Las líneas horizontales también son tres. Las líneas escápulo-espinal, como ven ahí en la parte superior. Tenemos también la línea infraescapular y la línea de la décima dorsal. ¿Ok? Y como vemos, estas líneas también nos van a poder delimitar regiones. Regiones, como vemos ahí, que van a ser la supraescapular interna, la supraescapular externa, y quizás esta es uno de los espacios más importantes, que va a ser la C, que es el espacio interescapular. ¿Ok? En este espacio nosotros vamos a desarrollar muchas maniobras y sobre todo cuatro procedimientos importantes. Ok, y entre los cuales va a resaltar uno. Ya lo van a ver y quiero que lo recuerden, porque este espacio es donde nosotros realizamos la auscultación. Y para ello nosotros muchas veces pedimos que los pacientes se abracen para poder incrementar el espacio interescapular. ¿Sí? Por ello quiero que lo denominen y ustedes cuando refieran, señor, abrácese por favor, y ustedes, si alguien le pregunta, ¿por qué le dices eso? Ah, es para incrementar el espacio interescapular para poder yo realizar el, el procedimiento de la auscultación adecuadamente. ¿Por qué? Porque si uno ausculta sobre hueso, sobre el escápula, va a disminuir la audición en este caso porque hay un elemento sólido debajo. Por ello se busca muchas veces este espacio para poder realizar algunos procedimientos. Tenemos también lo que va a ser la región D, que va a ser la región escapular, la región E infraescapular interna y la F, que va a ser la infraescapular externa. Son elementos y referencias anatómicas solamente para poder recordar. Ok, no se vayan a olvidar, por favor. No se vayan a olvidar también de la escápula. Recuerden que este nivel es de la séptima espacio y este de acá es del tercero, ¿sí? Por si
No había quedado claro, como aquí, ¿sí? El tercero y el séptimo. Ok, bien. Vamos a pasar ahora a lo que va a ser el examen físico. Ok, para ello, como ya les había mencionado previamente, en el examen físico nosotros vamos a tener cuatro procedimientos. ¿Cuáles son? La inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Estos cuatro procedimientos nos van a poder ayudar a complementar lo que va a ser la anamnesis. Ahora, hay muchas formas en las cuales uno puede realizar, sin embargo, hay estandarizaciones para poder nosotros llegar a un diagnóstico presuntivo solamente con la anamnesis y el examen físico, y por ello es la importancia de poder realizarlo de forma adecuada. Ahora, tenemos la primera, que va a ser la inspección, y aquí vamos a desarrollar, digamos, lo más importante que realiza un médico, que es la observación. ¿Qué observa el médico en este caso? La observación de piel, la observación de tejido celular subcutáneo, la cantidad de músculo. Y esto en conjunto nos va a poder transmitir algunos elementos del paciente, de algún estado del paciente, alguna característica del paciente. Por ello, por ejemplo, nosotros podemos identificar si el paciente está bien o no nutrido, si el paciente presenta algún tipo de cianosis, también si el paciente presenta algún signo de dificultad, de, por ejemplo, uso de músculos accesorios, en un aleteo nasal. Eso nos va a ayudar lo que va a ser la inspección. Ver alguna alteración aparte de lo que es esta caja torácica como tal y también a nivel sistémico, en este caso, si hay algún compromiso debido a una causa neumológica. ¿Ok? Bien. En la inspección, en el examen físico respiratorio, vamos a buscar algunos elementos, ¿sí? En la inspección se va a dividir convencionalmente en una inspección tanto estática, o sea, evaluar al tórax tal y como está, no evaluar otra cosa, sino verlo y listo. Y en la estática nosotros vamos a evaluar, uno, el tipo de tórax, si hay algún abovedamiento o alguna retracción debido, por ejemplo, a quemaduras o a cirugías previas, alguna circulación colateral debido a alguna patología, o también algunas manifestaciones como una ginecomastia secundaria a alguna u otra enfermedad. Entonces, nosotros cuando realizamos la inspección, vemos en piel, pero ¿qué podemos ver en piel aparte de una cianosis? También podemos encontrar algunas arañas vasculares o telangiectasias, que muchas veces se puede relacionar con el aumento del estrógeno. También se puede aumentar en casos de pacientes que tengan una enfermedad hepática o una cirrosis, por ejemplo. ¿Qué más vemos en piel? Como habíamos mencionado, pueden haber unas retracciones debido a quemaduras. También podemos encontrar edemas. Alguna vez podemos encontrar también espacios donde se han insuflado de más debido a una característica. Por ejemplo, en un neumotórax muchas veces los espacios intercostales no se encuentran deprimidos o en un estado normal, sino se encuentran como abombaditos a esas características, por ejemplo. Ok, entonces nosotros en la inspección, como habíamos mencionado en estática, se evalúa cuatro características en este caso. Principalmente, datos para que lo recuerden. En el tipo de tórax. Nosotros cuando estudiamos en el tórax, vemos que este va a tener alguna característica normal. Una de ellas, por ejemplo, vemos que la medida horizontal va a ser mayor que la medida antero-posterior. ¿Ven? La medida horizontal es mayor que la medida antero-posterior. Es una medida normal y hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Qué más vemos? Que es simétrico, que no hay otra característica, digamos, de deformidad. Vemos que un tórax, en este caso, con características normales. Sin embargo, hay algunas alteraciones debido a patologías o otros también por herencia, quizá. Tenemos, por ejemplo,
al tórax centonel. Este caso está fuertemente asociado a pacientes con EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que son fumadores. Estos pacientes, ¿qué generan? Generan que haya una mayor retención de aire. El pulmón se empieza a ensanchar, empieza a retener más aire y el tórax empieza a crecer. Entonces, como ha empezado a crecer, las características que se van a tener van a ser completamente diferentes. ¿Qué tenemos aquí? Un incremento. ¿De qué? De lo que va a ser la distancia o el tamaño antero-posterior. Como habíamos mencionado un tórax normal, tenemos que la medida lateral es mayor que la línea antero-posterior. Sin embargo, en este caso, en un tórax entonces, como vemos, la medida antero-posterior supera a la línea lateral en este caso. Y es una característica importante para tenerlo en cuenta y poder identificar también a estos pacientes. ¿Ok? Solamente con la inspección. También tenemos algunos pacientes que tienen alguna enfermedad. Por ejemplo, pacientes que tienen alguna alteración en la columna, puede ser por trauma, pueden ser por alguna degeneración ósea, que opten por esta forma de la columna desviada y generan una cifoescoliosis. Pero esta cifoescoliosis no solo afecta a la columna. Como vemos, hay huesos que se atrapan en la columna, que se apoyan en la columna. Y cuando hay una alteración en lo que va a ser la columna como tal, va a generar una alteración en estas. Y no es para menos que existe una alteración en lo que va a ser el tórax. Y entonces, ¿qué genera? Que los espacios sean asimétricos. Como ven ustedes, si vemos una línea acá, por la mitad, vemos que un espacio es completamente diferente al otro. Vemos que un espacio, por ejemplo, en este caso, el lado derecho, el tórax, es muy diferente al lado izquierdo. Vemos que los espacios también se ven reducidos y a su vez genera que los órganos internos, sea el corazón, sea el pulmón, y también, ¿por qué no? Lo que va a ser la faringe y el esófago se vean comprometidos. ¿Por qué? Por esta deformidad presente en lo que va a ser la caja torácica. Hay que tener en cuenta muchas veces que esta forma ya nos genera, nos hace sospechar de que exista una u otra alteración en estos órganos. A tener en cuenta. También tenemos alguna característica que algunos quizás lo hayan llegado a ver en un grado mayor o en un grado menor de lo que va a ser el pectus excavatum. Esta característica que tiene este pecho, como ven, está hundido. ¿Pero qué realmente está hundido? Es la apófisis sifoide la que se une. Vemos que la apófisis sifoide es la que se suele invertir, se suele hundir a lo que va a ser en dirección intratorácica, por decirlo así. Y genera justamente esa depresión, como vamos a poder ver aquí. Genera una depresión en el tórax y a su vez también suele comprometer, aplastar o restringir la expansión normal, entre comillas, del pulmón. Así que estas personas muchas veces tienen que tener una que otra dificultad según el grado de pectus excavatum para poder realizar algunas actividades. Y es por eso que también tenemos que recordarla como uno de los tipos de tórax que son más frecuentes. Un tórax más que se encuentra frecuente es el pectus carinatum. Como ustedes ven, en este pecho se va a encontrar una prominencia aquí. Pero, ¿qué realmente sucedió en este tipo de pacientes? ¿El, el esternón se encuentra salido? ¿Qué ha pasado? La verdad es que no. En estos pacientes lo que ha sucedido es que ha habido un incremento desproporcionado de las costillas. Lo que han crecido aquí desproporcionadamente son las costillas y han llegado al esternón a llevarlo más hacia afuera y generando esta forma característica como ven. No es una deformidad del esternón, sino de un incremento del tamaño desproporcionado de las costillas. ¿Ok? Bien. Otro nombre que quizás como lo conozcan al pectus carinatum es enquilla. Tórax en quilla también lo denominan.
¿sí? El pectus también, excavatum, lo conocen a veces también como pecho acanelado, si no me equivoco, ¿sí? Ok. Entonces, ya tenemos algunos tipos de tórax presente. También tenemos la inspección, encontrar la circulación colateral. Por ejemplo, cuando hay un síndrome de cava superior, vemos que el, el retorno venoso se va a encontrar, en este caso, disminuido, tanto sea por el calibre, por la presencia de masas u otra cosa. Entonces, ¿qué genera? Que estos vasos se incrementen en volumen y generan que los vasos anteriores a estos se carguen en volumen. ¿Y qué genera la aparición de estos vasos que se van a denominar circulación colateral debido justamente a la éstasis o a la disminución de flujo de estos vasos grandes? Y justamente se van a poder ver, como pueden observar ustedes en la imagen, como también venas grandes, ¿no? ¿Debido a qué? Y en este caso es un típico, por ejemplo, el síndrome de cava superior, que se van a poder encontrar también circulación colateral. Y sí, sí es verdad, no solo aparece circulación colateral en el abdomen, que es bastante conocido, también puede haber circulación colateral en el tórax. Y este es un ejemplo, ¿ok? Y también tenemos a la ginecomastia. Quizás alguno u otro compañero haya encontrado a personas que no son necesariamente obesas o no tengan sobrepeso y con una mama grande. Ahora, hay casos de poder identificar, por ejemplo, una ginecomastia. Cuando son bilaterales, cuando son bilaterales, nosotros ya con el examen semiológico vemos, es una ginecomastia. Por ejemplo, si es bilateral, usualmente está asociado al aumento de estrógeno, un hiperestrogenismo. También estos se pueden deber a pacientes que tienen algún problema hepático, pueden tener cirrosis, una cirrosis hepática, también pueden tener también un problema de hiperprolactinemia también, pueden tener pacientes con ginecomastia bilateral. Ahora, en el caso que haya una ginecomastia, pero de tipo unilateral, esto sí es más peligroso. Cuando hay una ginecomastia unilateral, pueden ser muchas veces causados por un cáncer de pulmón, que genera cambios en la deformidad de las masas y generen justamente un aumento de volumen de las mamas. Muy también asociados en este caso con el cáncer de pulmón y también con el aumento de estos elementos que generan, ¿no? Aumento de masa, de volumen en este caso. ¿Sí? Solamente es uno de los casos, no es definitivo, pero también es un signo de alarma cuando es unilateral. Ok, bien. Pasamos a la siguiente parte de la inspección. Como habíamos revisado, esta es la evaluación estática. Pasamos a la evaluación dinámica. En la evaluación dinámica nosotros vamos a evaluar principalmente tres cosas, ¿sí? Va a ser la frecuencia respiratoria, la amplitud y el ritmo, ¿sí? Tres elementos principales. ¿Cuáles he dicho? La frecuencia respiratoria, la amplitud y el ritmo. Entonces nosotros tenemos estos tres elementos. Son los que deben recordar principalmente, pero no son los únicos. Hay algunas cosas más que se pueden evaluar que, digamos, a veces lo toman como obvio, ¿no? O sea, obvio, ¿cómo no voy a evaluar? Pero igual, lo vamos a mencionar. Principalmente estos tres. La frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el número de respiraciones que tiene una persona por minuto. ¿Cuántas veces una persona respira? No te dice con qué característica. No importa si es eh, superficial o profundo. No, no te hablamos de amplitud. La frecuencia respiratoria solamente se centra en el número. ¿Ok? Para que quede claro. Esta frecuencia respiratoria solamente es en el número por minuto. Nada más. Ahora, nosotros vamos a tener en cuenta que la frecuencia respiratoria suele variar muchas veces según el estado de la vida, de la edad. Por ejemplo, tenemos a
a niños, a bebés y adultos. En este caso, los bebés, los recién nacidos, van a tener una frecuencia respiratoria que va a ser de 30 a 50 veces. O sea, van a respirar de 30 a 50 veces por minuto. Es bastante, ¿no? Y es justamente que se da por el gasto metabólico que tiene en este caso. El metabolismo de un bebito es mucho más acelerado que el de un adulto. Y por ello es que justamente para compensar, para poder eliminar algunas toxinas, algunos elementos producidos por el metabolismo como tal, una de las vías es la vía respiratoria. Y por ello es que la frecuencia respiratoria en los recién nacidos es así de alta. En los niños, como ven, también es un poco alto. Estos suelen estar entre 20 a 30 respiraciones por minuto. También por un metabolismo que es más rápido, es aumentado con referencia al adulto. Entonces, ¿cómo es la frecuencia respiratoria en el adulto? La frecuencia respiratoria en el adulto es aproximadamente de 12 a 20. Pero si ustedes van a revisar o van a encontrar alguna clase que muchas veces lo dicen, no, no es de 20, sino de 12 a 18. Y otros van a decir, no, no, es de 12 a 22. Bien, la verdad es que esto a veces está un poco variado según la literatura que revisen, pero estos son los valores más aceptados, de 12 a 20. Ok, son los valores normales que van a encontrar. Ahora, según el estado de vida, según la edad que tengan, y si tienen o están dentro de esos valores, se va a denominar eupneica. El paciente tiene una respiración eupneica. La frecuencia respiratoria está dentro de los valores normales, es una respiración eupneica. Ahora, cuando hay alteraciones en lo que va a ser la frecuencia respiratoria, vamos a encontrar algunas alteraciones. Por ejemplo, en la bradipnea. ¿Qué nos dice que es la bradipnea? Esta es cuando hay una disminución de la frecuencia respiratoria normal. ¿Cuántos tiene? Tiene menor a 12 respiraciones por minuto. ¿Cómo es su respiración? Más lenta. Su respiración es más lenta. Es más lenta. Y sí, creo que lo recuerdo. Entonces, ¿qué más o menos qué patrón va a tener? Respiración lenta. Sí. Ya no vamos a hacer dos, sino vamos a hacer así, lento, lento. Ahora, en una taquipnia se va a encontrar que la frecuencia respiratoria normal se va a encontrar aumentada. Entonces aquí vamos a tener una respiración que va a encontrarse en así. Va a ser mayor a 20. En un adulto, taquipnia. Pero si encuentran 24, 20, por ejemplo 26 encontramos en un adulto, taquipnia. Si encontramos 26 en un niño, no está normal, está eupneico. ¿Ok? Por eso le doy esos datos de la edad para que no se equivoquen, lo tengan presente. El apnea, ¿qué es el apnea? Es el cese de la respiración. ¿Cómo se ve el apnea? Una raya, así. No hay respiración. La polipnia. Aquí ya encontramos, empezamos a combinar algunos elementos que vamos a ver un poco más adelante. La siguiente parte empezamos a decir. La polipnia, ¿qué nos va a decir? Esta es una respiración rápida, pero superficial. O sea, el paciente va a respirar, pero así. ¿Ok? Más o menos así, pero continuo, ¿no? Rápida, pero superficial. Pero ¿qué nos dice una hiperepnia? Una hiperepnia nos dice que hay una respiración rápida, pero profunda. Diferente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una respiración más profunda. ¿Ok? Es un patrón para que ustedes los puedan identificar. Entonces, ya que hemos hablado de estas respiraciones superficial, profunda, nosotros vamos a hablar de lo que va a ser la amplitud. ¿Ok? En la amplitud. Nosotros vemos que la amplitud normal de una respiración, más o menos en este rango. Usamos, ¿no? La eje de las ordenadas, las abscisas. Esta es una amplitud normal. Pero entonces, este normal, digamos, lo decimos porque una persona siempre tiene un basal de respiración. Con esta respiración basal, nosotros vemos que la amplitud es normal. Pero sin embargo, cuando hay una batipnia o una hipopnea, vamos a encontrar algunas alteraciones. Por ejemplo, en una batipnia vamos a encontrar que la amplitud, como vemos, se encuentra incrementada.
Vemos que la cima se encuentra más aumentada que en la respiración normal. Caso distinto de una hipopnea, donde vemos que la respiración es más superficial. Ahora, nosotros ya tenemos estas dos características, ¿no? Una frecuencia respiratoria que va a ser la cantidad por minuto y una amplitud respiratoria que va a ser la profundidad. ¿Qué tan superficial es? ¿Es superficial? ¿Es superficial? Uy, nos preguntamos, ¿no? ¿Es superficial o no es superficial? Esa es la pregunta. Para encontrar el tipo de amplitud respiratoria, ¿es superficial o no es superficial? Entonces, una vez encontrado estos dos datos, ya podemos identificar algunos patrones y poder denominarlos adecuadamente. Pero ahora, si me preguntan, ya Julio, pero ¿cómo hago yo para encontrar la respiración, o sea, en forma más rápida, más práctica? Bien, como ustedes han visto aquí, la frecuencia respiratoria se suele contar de una cantidad por minuto. Muchas veces no cuentas, pues, cuántas veces respira un paciente en un minuto. Muchas veces se suele fraccionar y multiplicar para completar al minuto. Pero a ustedes si me preguntan, ¿cuál es el tiempo mínimo para multiplicar? Bien, yo les diría que es 30. Cuenten 30 segundos y multipliquen por 2. No les recomiendo que cuenten 6 segundos y multipliquen por 10. No, eso está mal. No, tampoco que cuenten 10 segundos y multipliquen por 6. No, también está mal. Mientras mayor tiempo, más rango abarquen, menos susceptible al error y en respecto a la cantidad va a poder ser. Sí, recuerden, por favor. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Un tipo respiratorio. Bien, pero eso, Julio, no has mencionado en la dinámica. Has mencionado frecuencia respiratoria, amplitud y ritmo. Bien, el tipo respiratorio es un concepto que se ha utilizado hace años, ¿no? Yo lo dejo aquí para que ustedes lo recuerden. Donde dicen que tanto el niño, el hombre, la mujer tienen una respiración diferente. Por ejemplo, el varón tiene una respiración costal superior, las mujeres tienen una respiración costal abdominal y los niños una respiración netamente abdominal. Muchas veces esta respiración se ve alterada, ¿sí? Según la literatura a veces lo menciona. La respiración costal se puede ver alterada. O sea, ¿es una referencia general? Sí. Ahora, ¿hay situaciones que las pueden ver alteradas? Sí. Por ejemplo, ¿hay varones que van a respirar van a optar por la respiración abdominal? Por supuesto. Por ejemplo, cuando hay fracturas costales, a un dolor de pecho, van a evitar movilizar el tórax. Y entonces, una vez llegado esto, pues van a empezar a utilizar la respiración abdominal. En mujeres también igual, por ejemplo, en situaciones que tengan unos cólicos, algunas infecciones gastrointestinales van a evitar completamente mover el abdomen y van a centrarse más en una respiración costal, al igual que los niños en este caso, ¿no? Sin embargo, ténganlo en cuenta. ¿Qué más se puede evaluar en la dinámica? Pues uno importante es la simetría. Ver que tanto la parte del hemitórax derecho como el hemitórax izquierdo se expandan de forma simétrica. No uno después del otro, no uno más que el otro, no, ver la simetría. Y eso se evalúa mientras un paciente está respirando. ¿Sí? Mientras el paciente inspira, expira, inspira, expira. Por ello, hay que tener en cuenta la simetría al momento de evaluar en la inspección dinámica. Muchas veces se suele pasar. Dicen, ah, sí, 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 frecuencia respiratoria, amplitud, listo. Pero también evaluar la simetría. ¿Ok? Bien. Vamos a la otra parte de la dinámica que no se había mencionado anteriormente. ¿Cuál es el ritmo? Sí, el ritmo respiratorio. En el ritmo respiratorio vamos a tener una denominación que se llama patrón normal. El patrón normal, como ustedes van a ver ahí, aparte de la frecuencia respiratoria que ustedes ya conocen, que va a ser de 12 a 20 respiraciones por minuto, hay un patrón. Nosotros constantemente estamos inspirando, estamos expirando y tenemos también un periodo leve de apnea. Ahora, si nos pregunta o alguien así un travieso se nos ocurre preguntar, ¿y cuál es el patrón que existe?
Pues el patrón existe aproximadamente es de inspiración de 3 segundos, de expiración 2 segundos y de apnea de 1 segundo. ¿Sí? Ese es un patrón que van a tener. El patrón normal. ¿Ok? Ese es un patrón normal. Bien. Entonces nosotros también tenemos ahí una imagen, ¿no? Un paciente que respira constantemente, de forma voluntaria, tiene una respiración estable, constante, sin alteración, sin mostrar signos de fatiga. Esa es una respiración normal. ¿En cuánto está o no? Como ya hemos mencionado, depende de la edad. Ahora estamos en adultos de 12 a 20 respiraciones por minuto. Sin embargo, vamos a encontrar algunos conceptos como hemos revisado la bradipnea, que se encuentra menor a 12 respiraciones por minuto, la taquipnea, que se va a encontrar mayor a 20, la hiperepnia, como se había mencionado esta, que es mayor a 20, pero es profunda. Sin embargo, hay algunas características respiratorias que se asocian a algunas patologías. Por ejemplo, tenemos al ritmo respiratorio chain stop. Este tipo de patrón respiratorio es denominado también ciclopnea. Alguna vez quizás lo hayan escuchado. Este es un nombre que a veces se le solía denominar. Lo escribo mejor. ¿Ya? A veces los maestros suelen denominarlo ciclopnea. ¿Qué patrón? Chainsaw, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Ciclopnea. Ya, esta ciclopnea se denomina así porque, como ustedes ven, hay un patrón irregular y un periodo de apnea. Ahora, este periodo de apnea de aquí tiene un tiempo de duración aproximado de 10 a 30 segundos. Sí, chicos, ese es el tiempo aproximado de apnea que una persona puede estar, pero se preguntarán debido a qué, Hollywood. ¿Por qué tiene un periodo de apnea? Bien, primero vamos a ver la fisiopatología sencilla. ¿Ok? En este caso, estos pacientes suelen tener una alteración, sobre todo central, que genera que haya una mayor sensibilidad al CO2. Entonces, como ustedes recordarán, el CO2 tiene un componente que estimula la respiración, favorece la respiración. En ese periodo, el periodo de ventilación, ¿no? Entonces, como favorece el periodo de ventilación, el paciente empieza a hiperventilar un montón, como usted ve acá, empieza a respirar así de forma, eh, digamos, en un patrón así aleatorio, pero está hiperventilando. Entonces, ¿qué genera que este paciente, como está bien sensible al CO2, el CO2 se va a acabar? No hay CO2. Si no hay CO2, no hay estimulación. Y si no hay estimulación, el paciente ya no va a ventilar. ¿Por qué? Porque hasta este punto el paciente ya agotó completamente el CO2, que es suficiente para que estimule al centro respiratorio en este caso. Entonces, este periodo de apnea lo que genera es que se vaya acumulando poco a poco debido a los metabolismos del cuerpo, el CO2 va incrementando y el paciente empieza a respirar, revive. Entonces, ese periodo de apnea, el CO2 está pero a un nivel tan bajo que no es tan sensible a estos receptores en este caso. Es debido a ello. Entonces, en palabras sencillas, el chisto que se debe a una falla central que genera una hipersensibilidad al CO2, que genera una hiperventilación, que suele agotar el CO2 y genera el periodo de apnea. Así de sencillo. Ahora, ¿debido a qué o en qué tipo de pacientes podemos encontrar? En pacientes, por ejemplo, que tienen una insuficiencia cardíaca estable. ¿Qué cantidad aproximada encontramos en estos pacientes? Un 30% aproximadamente de estos pacientes suelen desarrollar un chain stone. ¿No son los más típicos? No. La verdad que pero tenemos esos datos. Insuficiencia cardíaca, pero estable. ¿Cuánto aproximadamente? Un 30%. ¿En qué otros pacientes encontramos? En pacientes que tienen trastornos neurológicos. Estos sobre todo los van a poder presentar. Pacientes que tengan una encefalitis, pacientes que tengan hemorragias cerebrales, pacientes que tengan infartos cerebrales, pacientes que tengan algún tumor en el sistema nervioso central que genere una alteración
en estos receptores, en estos sensores de CO2, van a generar esa alteración. ¿Ok? Bien. Ese con respecto al chain stop. Otra respiración que también es típica va a ser la respiración de Kussmaul, sí, bien conocida. Esta respiración suele caracterizarse por ser rápida, profunda y trabajosa. Este genera tanto trabajo que suele agotar muchas veces a los músculos respiratorios como el diafragma y muchas veces suele hacer uso de la musculatura accesoria de la respiración. Ahora, ¿en qué pacientes es típico? El paciente típico con una respiración de Kussmaul es, por ejemplo, pacientes que tienen acidosis metabólica. En pacientes que tienen acidosis metabólica, como por ejemplo, pacientes que son diabéticos, típico. Pacientes que más que tienen uremia también, pacientes con uremia. Estos pacientes van a tener una acidosis metabólica que genera un tipo de respiración con el ritmo de Kussmaul. ¿Sí? Esta es rápida, esta es profunda y esta es trabajosa. ¿Ok? Bien. También vamos a tener un tipo de respiración más que se llama la respiración de tipo Biot. En esta suele haber no un ritmo, en cambio esta suele ser completamente desordenada, desigual, sin un patrón. El tiempo de apnea ni siquiera puede calcularse como tal porque es tan variable que no hay una medida como tal. En este caso es, digamos, tan desigual que se denomina biot y muchas veces está denominado, o sea, está denominada o asociada fuertemente a la meningitis. Ahora, ¿qué compromiso tienen en este caso estos pacientes? Pues la protuberancia. La protuberancia es la que se encuentra comprometida y genera este tipo de respiración. Un daño en la protuberancia muy frecuente en pacientes que tengan meningitis, se va a encontrar este ritmo respiratorio donde el periodo de apnea, como les digo, es completamente variable. A diferencia de Cheyne-Stokes, Cheyne-Stokes se conoce su fisiopatología, se conoce por qué se da y tiene un patrón, un rango, perdón, un rango de apnea. En cambio, en el BIOT no hay. ¿Ok? Recuérdenlo, por favor. Sí, sobre todo qué pacientes, qué tipo de respiración hoy, para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a su rotación o ingresen a su ciclo de clínica, a sus rotaciones de clínica, lo pueden recordar. ¿Ok? Bien, entonces nosotros en la inspección dinámica ya tenemos identificado ello. Ahora, ¿qué más vamos a hacer aquí? Lo que va a hacer los signos de dificultad respiratoria. Nosotros tenemos a los signos de dificultad respiratoria. Estos van a ser principalmente tres. Tirajes. Vamos a encontrar que el paciente va a tener uso de los músculos accesorios y principalmente en este caso va a ser del esternocleidomastoideo, como tenemos en la imagen. También tenemos el aleteo nasal. Vemos justamente cómo hay una expansión en las fosas nasales de este débito. Y esto es una característica de signos de dificultad respiratoria, este aleteo nasal. Y ahora, otro signo de dificultad respiratoria bastante evidente es la cianosis, tanto en los punteros dedos, en los labios y también muchas veces en las encías también se van a poder encontrar. Justamente causa de qué? De una dificultad respiratoria que genera una hipoperfusión distal en este caso. Bien, recuérdenlo. ¿Qué más se puede ver en la inspección? En la inspección se van a poder encontrar también las acropaquias, dedos en palillos de tambor, dedos hipocráticos, tantos nombres que tiene. ¿Cuáles son las características de estos dedos? Pues que va a ser un ángulo. Vemos que en un dedo normal, el ángulo suele ser menor a 180 entre lo que va a ser la lúnula y lo que va a ser la uña. Vemos que este ángulo se encuentra pequeño, no es mayor a 180. Sin embargo, los pacientes con acropaquia, dedos en pelvis de tambor, dedos en uña de reloj, dedos hipocráticos, va a encontrarse aumentado. ¿Qué más se encuentra aumentado aparte de los dedos? Pues vemos que la distancia, en este caso de la parte dorsal con la parte anterior del dedo, tiene una medida menor a la parte superior, en este caso de la unión de la piel con la uña y su base.
vemos que esta es mayor, ¿no? Pero esto es anormal. Como ustedes pueden ver aquí, esta distancia es mayor a esta. Este es lo normal. Otra característica más que lo tengan en cuenta, así del ladito para que lo vean. Aparte de las características que se ven ahí. Bien, este es el dedo normal. Bien, esto es con respecto a la inspección. Pasamos a lo que va a ser la palpación. En la palpación vamos a evaluar cuatro cosas. Vamos a tener la palpación general, la elasticidad torácica, la expansión torácica y las vibraciones vocales. En lo que va a ser la palpación general, en esta vamos a evaluar sobre todo la sensibilidad al dolor y la temperatura. Por ejemplo, en lo que va a ser la sensibilidad y la temperatura, vamos a encontrar lo que va a ser el síndrome de dolor torácico. En este caso pueden ser muchas causas. Muchas veces estas suelen ser cuando hay, por ejemplo, una osteocondritis, puede haber, en este caso, por ejemplo, un ejemplo de osteocondritis, ¿no? Es cuando hay un incremento del dolor en la palpación. Al paciente tú lo vas evaluando en el tórax y palpando, ¿no? Poco a poco, despacio, y al paciente hay una parte donde le duele un montón, pero o sea, aumenta cuando lo palpas, pero cuando no lo palpas disminuye completamente. Este es un signo que a veces se asocia a la osteocondritis, una inflamación en este caso. Es sensible al dolor, en este caso. También tenemos casos de fracturas, algunas fisuras costales donde los pacientes suelen tener dolor a la palpación. Una forma de examinarlas también son ellas. Pacientes que, por ejemplo, sufren accidentes de tránsito, caídas, o también a veces pacientes que son golpeados en algún tipo de deporte. También tenemos en la palpación, tenemos a los enfisemas subcutáneos. Estos son justamente atrapamientos de aire, en este caso en el tejido celular subcutáneo, a veces, muchas veces debido a infecciones, a veces también a malos procedimientos quirúrgicos, entre otras causas. ¿Ok? Y también tenemos a las neuralgias intercostales. Esto muchas veces, por ejemplo, se encuentra, aparte del dolor, vamos a encontrar una hiperestesia cutánea, aparte del dolor, ¿no? Y también pues, dolor, pues en este caso la presión. Bien, características que ustedes lo pueden recordar. También tenemos a lo que va a ser el frémito. ¿Qué es el frémito exactamente? El frémito, mira, esto es en palpación. El frémito se puede traducir como la vibración, en este caso de carácter patológico, que existe entre las dos pleuras, tanto la parietal como la visceral. Esto es patológico. Pero ¿cuáles sería en otro evaluación? Por ejemplo, en palpación se llama frémito al roce pleural, pero en auscultación se va a denominar flote pleural auscultatorio. Quizás lo han escuchado más. Ok, ese es su sinónimo. Ahora, en esto, ¿qué sucede? Que las hojas pleurales se encuentran inflamadas, estas va a haber un desplazamiento muchas veces del dolor que va a ser ipsilateral, o sea, al mismo lado que le duele, al mismo lado que se va a poder escuchar estos frémitos, justamente a través de la palmación. ¿Cómo? Se palpa con la palma en este caso. La palma se descansa completamente sobre el tórax y se va a poder sentir esa vibración. ¿Ok? Bien. Así como ven en la imagen. Así se va a poder evaluar lo que va a ser el frémito en este caso. Esto sobre todo, ¿dónde se puede evaluar bien? En la parte que va a ser inframamaria. Es una parte frecuente donde se va a poder evaluar y encontrar en esta parte, este roce pleural. Bien, también vamos a encontrar la tráquea. Cuando vamos en la palpación vamos a poder identificar la tráquea. Hay situaciones en las cuales la tráquea se encuentra central, lo que es lo normal. Nosotros somos personas, seres que tenemos todo orientado sobre todo en la parte central de nuestro cuerpo, a menos que tengamos pares, pues, como los pulmones, que se encuentran muchas veces ahí, los riñones, entre otros, ¿no? Pero la tráquea se encuentra sobre todo central. Pero ¿qué pasa? Cuando hay alguna situación patológica, vemos que ésta suele desplazarse de forma contralateral en algunos casos, como por ejemplo es un neumotórax, cuando hay también algún tumor, algún derrame pleural, en este caso unilateral y masivo. ¿Mm? También puede haber situaciones en donde la tráquea se va a encontrar central. En estos pueden ser cuando hay un compromiso en ambas pleuras, en ambos pulmones. Por ejemplo, en un enfisema no va a haber alteración, porque esto es a nivel celular subcutáneo.
en las bronquitis, en las neumonías, en el EPOC, en la tráquea se encuentra central. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un neumotórax, atención, donde vemos justamente cómo se desplaza, ¿no? Vemos que la tráquea debería estar acá en medio, sí, pero como vemos se encuentra desplazada. ¿Ok? Bien. También tenemos en la palpación y de importante es identificar las adenopatías. Las infecciones pueden ser víricas, bacterianas y algunos cáncer van a generar incremento de lo que van a ser los ganglios. Y estos a su vez se van a poder encontrar por medio de la palpación, revisando sobre todo esos grupos ganglionares frecuentes. ¿Cuáles son los grupos ganglionares que deben revisar sí o sí? El supraclavicular, los del cuello, los de las axilas y en las mujeres sobre todo los que están al lado lateral de las mamas. Sí, importante. Bien, ese con respecto a la palpación. En general, vamos a lo que va a ser la elasticidad torácica. En la elasticidad torácica vamos a encontrar que esta se explora, como se menciona, con la palma de la mano. Esta elasticidad torácica ya no se usa mucho, sin embargo, hay situaciones donde se busca evaluar el compromiso o asociación a otras patologías. ¿Sí? Lo que se busca aquí es la compresión, tanto como vemos en la imagen de aquí, de una mano en la parte anterior del tórax, una parte en la parte dorsal del tórax, y se va a comprimir. Sin embargo, hay algunas situaciones donde esta se va a ver alterada. Por ejemplo, en los niños es fácilmente compresible. En los ancianos, en cambio, ofrece una resistencia. Y esto no significa que esté alterado en alguno de ellos. No es su característica normal. Pero, ¿qué pasa? Hay algunas situaciones donde esta elasticidad torácica se ve comprometida. Por ejemplo, con pacientes que tengan un enfisema pulmonar, estos pacientes no van a poder expandirse el tórax de forma adecuada, debido justamente a como hay un incremento, un aumento de volumen en la caja torácica, estas van a impedir que haya una compresión adecuada de esta. ¿Sí? Ese es uno. O también en derrames pleurales bastante voluminosos. En estos no se van a poder, poder comprimir, no se va a poder evaluar la elasticidad torácica en este caso. Se va a ver alterado. Otra evaluación que se va a hacer en la palpación va a ser la expansión. Esta se va a realizar con ambas manos, sobre todo a nivel de la inspiración. Por ejemplo, ¿cómo se va a evaluar? Vamos a tener nosotros que utilizar ambas manos, vamos a ubicarnos en lo que va a ser en la vértebra la prominente, la C7, y vamos a pillar a los pacientes, como vemos aquí, de forma central, tanto los dedos pulgares de ambas personas se van a encontrar. De forma pasiva, solamente se va a apoyar, no se va a comprimir, no se va a apretar, y vamos a pedir al paciente que inspire todo lo que pueda y vamos a encontrar una separación. Ahora, ¿hay una medida estándar? La verdad es que no hay una medida estándar, sin embargo, alguna que otra literatura menciona de 1 a 2 centímetros de expansión, pero esto es tan variable porque va a depender de cada persona, porque hay muchas personas que viven en pisos altitudinales, hay personas que realizan mucho deporte, hay personas que realizan poco deporte, hay personas que tienen una complexión del tórax muy diferente. Sin embargo, esta se encuentra normal y no se expande completamente el tórax. Por ello no hay una medida estándar. Lo que sí se busca es que haya una simetría. La medida estándar, como les comento, es de 1 a 2. Y como vemos en la parte superior del tórax, solamente se apoya el dedo y lo que se busca es que cuando el paciente inspire, estos dedos se separen ligeramente de forma simétrica. Al igual que en la base del tórax, podemos ubicar el nivel T10 y realizar la misma maniobra. Tenemos los dedos juntos y cuando el paciente inspire, expande el tórax, vamos a encontrar una separación, como vemos aquí. ¿Sí? Ello se va a poder encontrar. Ahora, ¿cuándo se cuenta alterado? Pues depende. Vamos a encontrar situaciones donde va a ser unilateral, bilateral y algunas situaciones que van a ser localizadas. Por ejemplo, en un paciente que tenga un enfisema pulmonar, el paciente estos van a ser retenedores de aire. ¿Qué sucede? Sus tórax se va a encontrar ya bastante lleno, entonces la expansión va a ser poca. ¿Qué genera esto? Una alteración en la expansión bilateral.
Ahora, tenemos también al paciente donde suele haber un colapso del pulmón. Pueden haber también un neumotórax. Estos pacientes van a generar que la parte afectada no se expanda absolutamente nada. Solamente se va a expandir, se va a mover la parte funcional. Y este caso va a ser un caso de expansión unilateral, donde se ve justamente alterar también la otra parte, ¿no? Ahí también tenemos la alteración localizada. En este caso es muchas veces por la formación de cavernas, en la tuberculosis, por ejemplo, algún tipo de cáncer que generen ocupación del pulmón por masas o cuerpos o contenidos que no generen la expansión por el aire y a su vez no va a haber un movimiento. Estos muchas veces son localizados. Por ejemplo, la tuberculosis en el ápice izquierdo, por ejemplo, muy frecuente donde se ubica es donde se encuentra una alteración localizada donde no se va a poder encontrar una expansión. ¿Ok? Esas son las maniobras. Y esto lo vamos a reforzar justamente en el taller del día sábado. ¿Ok? Les dejo aquí los conceptos para que ustedes simplemente lo puedan recordar. Bien, continuamos con lo que va a ser la expansión del tórax y revisar así rápidamente los casos patológicos. Como vemos aquí, cuando hay una expansión bilateral, como habíamos mencionado, puede ser por un enfisema, como habíamos mencionado, el paciente retenedor de aire. También una situación del paciente tenga una fibrosis pulmonar. Estos pulmones son bastante pétreos, duros, no se van a expandir fácilmente. Y entonces, ¿qué va a generar? Que la expansión tórax va a ser bastante corta, pequeña, a veces va a ser poco evaluable. A menos que te haga un caso particular de una fibrosis pulmonar, en este caso aislada, ¿no? No una fibrosis pulmonar difusa, a la cual hacemos referencia en este caso. También puede haber en derrames pleurales bastante voluminosos y bilaterales, por supuesto, donde van a generar una alteración en la expansión bilateral. Ok, esta imagen, por ejemplo, tenemos una radiografía de un paciente enfisematoso y vemos, ¿no? Cómo está así de lleno estos pulmones. Están tan llenos que cuando uno inspira ya no se expande mucho, casi nada. Cuando tenemos una expansión unilateral, como había mencionado, tenemos una atelectasia, derrames pleurales localizados, o sea, en un solo hemitórax. También hay neumotórax. Entonces, ¿qué vemos? Que solamente tenemos un pulmón funcionante, un pulmón en el cual va a poderse llenar de aire, va a poder también permitir la salida y entrada de aire. Este es el que va a expandirse y contraerse en este caso. ¿Ok? Para que lo tengan ahí de manera gráfica e ilustrada. Y como habíamos mencionado, hay casos de expansión torácico alterado que es localizado debido, por ejemplo, a tuberculosis, a un tipo de cáncer, como habíamos mencionado. Y aquí tenemos el ejemplo de la caverna, en este caso la tuberculosis. Lo vemos, aquí se encuentra la caverna y esto generalmente va a estar ocupado por un contenido que no genera que se llene de aire como el otro lado. Entonces, cuando hacemos la evaluación de la expansión torácica superior, vamos a encontrar que no se va a expandir esta parte, ¿no? Sino solamente el lado no afectado va a poderse distender, contraer en este caso. Bien, vamos a lo que van a ser las vibraciones vocales. Esta es una parte, digamos, práctica, por decirlo así, de poder entenderla, es porque las vibraciones vocales, en este caso, cuando uno habla, este sonido, esta vibración va a nacer de las cuerdas vocales y estas se van a transmitir a través de una columna aérea a lo que va a ser la tráquea, los bronquios, y estos a su vez al parénquima pulmonar, estos a la pleura y estos a la pared y nosotros vamos a poderlos evaluar a través de nuestras manos, porque esta es la evaluación de la palpación. O sea, es como ese circuito, ¿no? Cuerdas vocales, tráquea, bronquios, parénquima, pleura, pared. ¿Sí? Y es justamente donde nosotros vamos a poderlo evaluar más, va a ser justamente por la vibración que genera en estos espacios, sobre todo ¿en dónde? En los bronquios. Entonces, ¿qué situaciones genera el aumento de las vibraciones vocales? ¿O dónde lo podemos encontrar nosotros incrementados? Es cerca de los grandes vasos. ¿Sí? Cerca de los grandes bronquios, perdón, cerca de los grandes bronquios, nosotros vamos a encontrar las vibraciones vocales aumentadas. Caso distinto, en las vibraciones vocales suelen disminuir cuando nosotros nos alejamos de los bronquios. Si ustedes usan sus manos,
lo colocan en la parte central, le piden al paciente que diga, señor o señora, por favor, diga la palabra 33. Entonces, uno va a sentir la vibración. ¿Dónde la vas a sentir mejor? En lo que va a ser la parte central o en la parte interescapular, como lo habíamos mencionado y ustedes quieran recordarlo, estas vibraciones. Cerca a los bronquios grandes van a sentir más la vibración que la parte distal o la parte más alejadas a estos bronquios. Sí, es una forma de evaluarlo y si no hay alteración, o sea, si se encuentra en ese patrón que se suelen sentir aumentadas cerca de los bronquios y alejadas dejo de los bronquios, es completamente normal. ¿Ok? Recuerden. Ahora, ¿cuándo vamos a encontrar alteraciones? Por ejemplo, ¿en qué situaciones? Ya no con estos casos, porque estos son los casos normales. ¿Ok? Estos son los casos normales. ¿Ok? En los casos normales, nosotros vamos a encontrar estas características, ¿no? La vibración vocal aumenta cerca de los bronquios y disminuye lejos de los bronquios. Ahora, en estas alteraciones rompen esta característica normal. ¿Qué sucede? Que estos suelen incrementarse cuando hay, por ejemplo, neumonías, congestión pulmonar, tumores. ¿Por qué? O sea, se preguntan por qué. Cuando hay un cuerpo sólido que permite el incremento o el refuerzo de estas vibraciones, suelen aumentar, suelen favorecer, porque el medio sólido obviamente va a transmitir mejor las vibraciones que el medio aéreo. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a encontrar las vibraciones vocales aumentadas cuando hay una congestión, en este caso en los alvéolos, como pueden ser casos de neumonía. Las vibraciones vienen, vibran y estas vibraciones se ven reforzadas por este medio sólido y se transmiten hacia las paredes, también se transmiten mejor y se pueden sentir de forma aumentada, digamos, en su normalidad en las bases, por ejemplo, como se debería sentir disminuidas normalmente. Lo mismo sucede con las congestiones pulmonares y en los tumores. Esos medios sólidos generan que esas vibraciones no suelen disminuir conforme nos vamos alejando de los bronquios, sino se pueden mantener en la misma tonalidad, por decirlo así. ¿Ok? Y entonces, ¿en qué caso disminuye? En casos disminuyen, por ejemplo, cuando hay una telectasia, que genera que estos pulmones no permitan, no se llenan correctamente. Existe la vibración vocal que pasan a través de ese recorrido que ya hemos mencionado, cuerdas vocales, tráquea, bronquios, parénquima, pero, o sea, se ven por algún momento, digamos, retenidos en su tránsito, por ejemplo, cuando hay colapsos de pulmones, por ejemplo, cuando hay algunas obstrucciones hacia las vibraciones, esas columnas de aire que transmiten las vibraciones se ven por algún momento comprometidos en su paso, sea por alguna obstrucción o por alguna patología que no permite el paso de esta columna de aire, como es en el caso. Hay también derrames pleurales, lo que genera es que las paredes del pulmón, en este caso el parénquima, hay un espacio tan alejado que uno cuando evalúa la vibración no se sienta. O sea, si ya de por sí el pulmón se siente menos la vibración, en este caso, o sea, tú lo alejas con un contenido sólido, esto va a generar que se disminuya, no se va a sentir adecuadamente las vibraciones. Y también tenemos los casos de neumotórax, ¿no? En este caso, como ustedes ven, este pulmón se encuentra comprometido completamente en su tránsito. De la tráquea, las vibraciones vienen de la tráquea, vienen por aquí las vibraciones, llegan a los bronquios y ya vemos un compromiso, ¿no? Por ejemplo, en los bronquiolos y el parénquima. Si este parénquima vibra poco, o sea, si es que vibra también, porque como vemos esto es un neumotórax, va a haber un compromiso y nosotros ponemos nuestras manos aquí y no vamos a sentir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se ve comprometido todavía. El pulmón de aquí no vibra, a diferencia de este sí. ¿Sí? Son alteraciones patológicas que nos van a comprometer las vibraciones vocales al momento de la evaluación de la palpación. ¿Ok? Bien. Continuamos con la percusión. En la percusión nosotros vamos a usar una técnica que se llama dígito digital de Gerhard. Gerhard, perdón, Gerhard. Entonces,
Gerhard, en este caso lo que busca es la evaluación a través de golpes, pero este es un golpe metódico, donde se tiene un dedo percutor y un dedo percutado, por decirlo así. Este dedo se va a usar, y esto lo vamos a practicar bastante en el taller del sábado, en los cuales vamos a golpear de forma sistemática, como vemos ahí. El dedo índice que va a golpear al dedo medio de la mano, en este caso que se va a golpear, por ejemplo, el medio índice de la mano derecha, golpear al dedo medio de la mano izquierda, por decirlo así. ¿Mm? Va a golpear y nosotros vamos a poder sentir un sonido particular. ¿Qué sonidos vamos a encontrar? Bien, los sonidos que vamos nosotros a poder identificar van a ser, por ejemplo, cinco, ¿ya? Van a ser cinco. Sin embargo, yo quiero y les pido por favor que recuerden tres principales. Si quieren aprender los otros, está bien, pero estos tres no se pueden olvidar. ¿Cuáles son esos sonidos? El sonido timpánico, el sonido sonoro y el sonido mate. ¿Qué características tienen? Estos sonidos son de intensidad fuerte, es un tono bajo y una duración prolongada. El sonido timpánico, a diferencia, es una intensidad superior, sonora y de una duración máxima. En cambio, el sonido mate, esta es de una escasa intensidad, tiene un tono alto y una duración breve. En estos tres tenemos los ejemplos típicos. Ustedes lo van a escuchar, incluso ustedes mismos lo van a poder hacer, o ahora, si ustedes tienen ya algún conocimiento de cómo realizar esta técnica, o el sábado también vamos a poder reforzar. Entonces, los ejemplos más claros que nosotros tenemos para poder tener de referencia estos sonidos son, por ejemplo, el sonido sonoro es del pulmón. Es el sonido que se va a encontrar completamente lleno de aire. Este es un sonido sonoro. ¿Ok? El ejemplo del sonido timpánico es el sonido que va a contener un poco de líquido y aire. Entonces, ¿qué parte de nuestro cuerpo podemos escuchar este sonido timpánico característico? Tenemos el ejemplo más claro que va a ser el estómago. Ustedes van a poder percutir el estómago y van a sentir ese sonido. Y ustedes deben de poder recordarlos también. ¿Cómo es un sonido timpánico? Es como el estómago. Un sonido sonoro del pulmón. Y el sonido mate, pues el sonido mate es de un órgano sólido. Y el órgano sólido que tenemos ahí grandazo que nos va a poder servir va a ser el hígado. Estos ustedes van a poder identificar estos sonidos y ustedes cuando realicen una percusión en el tórax van a poder identificar si hay un sonido mate en el nivel del pulmón donde ya está lleno de aire, algo ha pasado. Plum, tenemos una sospecha diagnóstica. Ahora, también vamos a encontrar otros sonidos, como había mencionado, la submatidez y la hipersonoridad. La submatidez suele ser un sonido, digamos, con mayor sonoridad, pero es más grave. En cambio, la hipersonoridad, estos suelen ser más graves, más fuertes. Por ejemplo, ejemplos de estos sonidos. Por ejemplo, de la hipersonoridad son de pacientes enfisematosos, estos pacientes que retienen tanto aire, o sea, un sonido sonoro es de un pulmón normal, pero estos pacientes hipersonoros son de los pacientes enfisematosos que tienen un tórax ahí llenecito de pulmón, suele resonar más. La somatidez a veces suele encontrarse a niveles de lo que va a ser el derrame pleural. En esos niveles que están en el límite superior del límite del derrame, puede encontrarse ese sonido. Submate, que le denomina. ¿Ok? Bien. Y entonces nosotros tenemos aquí los órganos, ¿no? Con los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, mate también pueden ser los huesos, como ven ustedes acá. ¿Qué tenemos entonces nosotros? Que los sonidos sonoros van a poder percutir bien en los espacios que van a encontrarse interescapular. ¿Y nosotros qué hacemos para poder realizar una percusión adecuada? Tratamos de expandir este espacio. ¿Cómo? Diciéndole al paciente que se abrace. El paciente cuando se abraza, estas escápulas se van a desplazar de la línea media, van a alejarse y van a expandir este espacio. Y nosotros vamos a poder realizar una percusión y poder encontrar e identificar estos sonidos si es que están alterados o no. Igual cuando se realiza la palpación para evaluar las vibraciones vocales, nosotros pedimos al paciente que se abrace y por él evaluar adecuadamente. ¿Ok? ¿Cuál es la forma entonces de percutir? Hay una forma de percutir de las cuales nosotros es
de forma comparativa y sistemática también. La percusión en este caso se realiza de una forma muy similar a la ocultación. Y esto, recuerden, ¿sí? Por ejemplo, nosotros percutimos con la maniobra dígito digital de Gerard en la parte del ápice izquierdo, luego en el ápice derecho. Y vamos así, ¿sí? Comparativa. No vayan a ir por abajo, así, así, luego por así, aquí abajo. No. ¿Por qué no? Porque no nos sirve de nada, porque vamos a olvidar cómo suena. Por ello es que nosotros cuando realizamos la percusión, lo realizamos de forma comparativa. Como lo hacemos de forma comparativa, nosotros vamos a poder comparar, en este caso, si hay alguna alteración entre un emitórax y el otro. Por eso realizamos. Siempre cruzado. Ápice superior izquierdo, ápice superior derecho. Así. Línea media, aquí. Y así efectivamente. Con eso puedo. Siempre comparativa. Derecha e izquierda. Y aquí. Igual. Y aquí, vamos aquí, luego aquí, así. Es como se realiza. ¿Ok? Recuerden, siempre comparando un lado con el otro. Siempre. No vayan a realizar un examen de percusión o auscultación consecutiva de forma horizontal, sino siempre de forma, por ejemplo, no de forma vertical, sino de forma horizontal comparativa, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Siempre. Siempre, nunca lo vayan a realizar de otra forma. ¿Por qué? Porque buscamos comparar, comparar, ¿ok? Y fíjense bien, ven que el paciente se encuentra abrazado. Como los había mencionado, nosotros que buscamos que el espacio interescapular sea el mayor posible. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar esta evaluación. ¿Ok? Bien. Vamos a la última parte del examen físico que va a ser la ocultación y aquí vamos a encontrar y vamos a pasar de forma, digamos, metódica cada parte. Vamos a encontrar los hallazgos normales. ¿Cómo es un hallazgo normal? Acá nosotros tenemos un pulmón con colores, los cuales nosotros vamos a poder identificar los sonidos normales. Ustedes con un estetoscopio van a poder identificarlos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un tipo de respiración que se llama traquealo-bronquial. Esta se va a encontrar, como ustedes van a ver, debajo de la tiroides. Pero, Julio, ¿dónde se encuentra la tiroides? Aproximadamente a nivel de la horquilla del esternón, un poquito más arriba. ¿Ok? Ahí se encuentra la tiroides. Entonces, debajo de la tiroides y es debajo de la horquilla. Entonces van a poder ustedes identificar desde dónde. O sea, está el área coloreada. ¿Y dónde? ¿Cómo se va a evaluar? Durante la expiración. Vamos a poder identificar este sonido. Es un sonido normal, no patológico. ¿Ok? Bien. También vamos a tener un sonido que se llama broncovesicular. Este sonido broncovesicular se va a encontrar en la parte central, sobre todo de la, como ustedes ven, de las tráqueas ahí. Bien, este es un sonido normal también. Se va a poder evaluar en la parte suprainfraclavicular y también en la parte supraesternal. Vamos a encontrar sobre todo la evaluación a nivel de la inspiración. ¿Ok? Bien. Otra forma, perdón, otro hallazgo normal, y es que quizás los que más describen en las historias clínicas, es la respiración vesicular o el murmullo vesicular. Este, como ven en la imagen, tiene un área bastante grande del pulmón. Es un sonido normal. ¿Qué vamos a encontrar ahí? El paso del aire. Esta, sobre todo, le van a poder escuchar en cualquier parte del pulmón. Pones el estetoscopio y van a sentir el aire, cómo pasa, cómo pasa, cómo pasa, cómo pasa. Ok, este murmullo vesicular sobre todo se va a poder evaluar durante la inspiración. ¿Qué nos va a transmitir la respiración? Justamente la distensión de los alvéolos. Cómo se distienden los alvéolos es lo que se va a escuchar como un murmullo vesicular. ¿Dónde ustedes dicen, ya Julio, pero qué parte puedo yo escuchar un murmullo vesicular, pero sí con mayor fuerza, masivo, en el segundo espacio intercostal ustedes van a poder escuchar clarísimo
el murmullo vesicular. ¿Sí? Practiquen, chicos. Y el sábado vamos a reforzar mucho esta parte. Entonces, también hay hallazgos anormales que describir en la auscultación. Tenemos, por ejemplo, en un pulmón sano, como habíamos revisado, tenemos un sonido bronquial, un sonido broncovesicular y un sonido vesicular o sonido del murmullo vesicular. Vemos ahí las características como son en una persona sana, pero también vamos a encontrar características patológicas como crépitos finos, crépitos gruesos, también roncus, roce pleural y sibilancias. Ahora, nosotros cuando estamos frente a estos sonidos, vamos a encontrar alguna característica que los pueda diferenciar. Los crépitos finos, como ustedes ven, suelen ser como un crujido, un tono intenso, discretos y continuos. Sin embargo, estos crépitos que suelen ser finos no se eliminan con la tos. Ya, los crépitos, sea fino, sea grueso, no se eliminan con la tos. La característica importante de estos crépitos, para diferenciarlo entre los finos y los gruesos, es justamente ese sonido del crujido. Puede ser un sonido de crujido fino o un sonido crujido burbujeante e intenso. Estos suelen generarse, por ejemplo, en neumonías y estos crépitos gruesos muchas veces se encuentran en pacientes que tienen fibrosis, una fibrosis pulmonar. Sí, son un tipo de pacientes donde pueden ustedes escuchar claramente y poder diferenciarlo de cajón, la diferencia entre un crepito fino y un crepito grueso. También vamos a tener lo que van a ser los roncos. Los roncos justamente van a ser cuando hay contenido de moco en las vías aéreas. La característica de estas es que si el paciente tose, va a poder movilizar, y este sonido, estos roncos van a disminuir. Es una característica importante, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos encontrar? A ver. Ya, en el roce pleural, esto muchas veces es como un chillido. Podemos encontrar que las pleuras, como habíamos mencionado, van a poder transmitir ese sonido inflamatorio como un chillido pequeño y lo van a poder escuchar de forma clara en la guía que le va a compartir. ¿Cómo son estos sonidos? Y estos sonidos que no van a transmitir, que haya justamente un compromiso en la pleura. Sí, este es un chillido que se suele, es como muchas veces se describe. Suele ser habitualmente más intenso, sobre todo en la expiración. ¿Sí? Como ustedes tienen una sospecha de un paciente que tenga un compromiso pleural, le van a pedir que inspire y es donde ustedes van a poder escuchar claramente este roce pleural. ¿Ok? Ahora también vamos a tener lo que van a ser las sibilancias. Estas sibilancias, como ustedes van a poderlo encontrar, así en esta característica, es un sonido chillante, es un sonido chillante. ¿Por qué? Porque estos se suelen encontrar cuando hay un compromiso, sobre todo en las tráqueas, ¿sí? Suelen escucharse tanto en la expiración como en la expiración. Suelen también encontrarse cuando hay un compromiso en las pleuras. Estas sibilancias sobre todo se van a encontrar, por ejemplo, en pacientes que son asmáticos. Y es como se describe, ¿no? Un silbido. Si alguno de ustedes quizás ha tenido un paciente asmático, van a poder recordar cómo son esas sibilancias, ¿no? Que como vamos a recordar, se suelen encontrar más en la expiración, pero no dejan de estar presentes muchas veces en la expiración también. Ok, y entonces acá tenemos nosotros un ejemplo eh, para que ustedes puedan comparar tanto del pulmón sano como del pulmón enfermo. Ok, bien. Es para que ustedes lo puedan recordar. Bien, vamos avanzando. Vamos a ahora comentar un poco lo que va a ser las alteraciones en la voz. Nosotros vamos a tener, cuando evaluamos al paciente en el examen físico, también vamos a encontrar un compromiso en la voz.
Hay algunas características que ustedes van a recordar, que van a ser la broncofonía, que es justamente que la voz se va a encontrar resonante, sin mayor nitidez, o sea, se escucha fuerte, resuena bastante, pero no de forma clara. Nosotros hablamos, ponen el estetoscopio en en nuestro dorso, en el tórax, vamos a escuchar que se habla fuerte, fuerte, fuerte durante todo el tórax, fuerte, pero no se distingue qué cosa dice. Es una broncofonía. No se distingue, se sabe, se escucha que está hablando, pero no se puede distinguir. Y el sonido de la voz se encuentra fuerte en todo el pulmón. Pero, ¿qué pasa con la pectoriloquia? Esta es una característica muy distinta a la broncofonía. En la pectoriloquia, nosotros lo que vamos a tener es un sonido de voz fuerte en lo que va a ser el tórax al momento de usar el estetoscopio, pero en este vamos a tener que se va a poder oír claramente lo que habla la persona. Es también como a veces denominan, ¿no? El pecho que habla. Ahora, este sonido ustedes lo van a poder encontrar normal en la laringe, en la tráquea. Cuando uno habla va a escuchar cómo se escucha, ¿no? O sea, lo que la voz, lo que uno quiere decir. Y ese mismo sonido que ustedes escuchan en la laringe, en la tráquea, van a poderlo encontrar en, en la parte de las bases pulmonares, por ejemplo, en la parte central. Bastante fuerte y claro. No como la broncofonía que se encuentra así poco comprensible. Y ahora hay una evaluación que también se denomina la pectoriloquia áfona. Entonces, ¿qué se le pide al paciente? Dice, señor, por favor, empiece a hablar bajito, así murmurando, y nosotros no deberíamos escuchar lo que el paciente habla. Sin embargo, cuando estos pacientes tienen un compromiso en la voz, se va a poder oír claramente lo que el paciente está murmurando. Y a eso es como se va a denominar una pectoriloquia áfona. También tenemos a la egofonía. ¿Qué es la egofonía? Es cuando hay un carácter tembloroso en la voz, sin embargo tiene un sonido bastante particular. ¿Cómo podemos imitar este sonido? Pues cuando una persona se tapa la nariz. Va a generar un sonido característico, a veces lo suelen usar algunos personajes para ganar su dinero, como los parecitos a veces, ¿no? También se lo suele denominar a veces voz de cabra. Pero es la forma de que se escucha, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esta alteración de la voz? Tapándonos la nariz. Pero esta persona obviamente no está tapada la nariz. Hay un compromiso en la alteración de la voz. Son los conceptos que yo quisiera que lo recuerden, sobre todo cómo identificarlos. Ya más adelante quizás podemos conversar un poco de cuáles son las causas y a qué principalmente está asociado. Sin embargo, en esta clase yo quisiera que se recuerden cómo poder identificarlos. ¿Ok? Bien. Recuerden siempre, ustedes como futuros médicos, llevar su estetoscopio a todos lados. Ok, bien, eso sería todo de lo que es el examen físico. Yo les pido por favor que repasen un poco, usen su estetoscopio, revisen la clase, revisen videos que se van a poder brindar en el manual, escúchenlo, practiquen con sus familiares, identifiquen lo normal. Una vez que identifiquen ustedes lo normal, van a poder identificar claramente lo patológico. Ok, esto sería todo de mi clase. Les agradezco mucho su presencia y disculpen de verdad por la extensión de la hora. Me he pasado más de casi una hora y media. Bien, sí, el soplo tubárico, ¿no? Ya. Eh, lo que denominan a veces el soplo tubárico es cuando hay un problema en lo que es